Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo nuevamente para glorificar el nombre del Señor y vamos a continuar con el tema de este mes, que es la unidad, y vamos a tener un tiempo, una palabra de oración e iniciamos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos regalas para compartir tu palabra y tener un tiempo como iglesia, como familia en Cristo, para poder escuchar tu palabra, Señor, y atender, Señor, tu consejo. Hoy te agradecemos por la vida de cada uno, Señor, de los que estamos alrededor de este tema. Gracias porque tú quieres de nosotros cada día la unidad, quieres de nosotros, bendito Rey, que haya esa cercanía, bendito Rey, para que podamos glorificar tu nombre y tener siempre un mismo sentir, Dios. Te damos la gloria, la honra, la alabanza a ti, porque tú eres soberano y precioso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que he titulado Divididos o Unidos. Y vamos a hablar un poco de la iglesia de Corinto, ¿sí? Donde habían serios problemas. Esta iglesia tenía serios problemas. Y hubo una persona que al ver esta situación que se estaba viviendo en la iglesia, toma la decisión de escribirle al apóstol Pablo y contarle toda la situación que estaba aconteciendo. Y Pablo, al recibir su carta, lo que hace es responder, ¿sí? Y enviarles también una carta a la iglesia que está en Corinto para exhortarles y para poderles poner claras algunas cosas que tienen que ir a la luz de la palabra del Señor. Quiero que leamos primero a los Corintios capítulo 1, versículos 10 al 17. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La persona que escribe a Pablo fue una mujer que posiblemente hacía parte de la iglesia en Corinto. Esta mujer se llama Cloé, ¿sí? Y ella decide escribirle a Pablo, como dice el versículo 11, ¿sí?
con algunas personas, dice, por lo de Chloe. Es posible que fue Chloe con su familia la que decidió poner al tanto de la situación al apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo llega esta carta al apóstol Pablo? ¿Sí? En el capítulo 16 de este mismo libro, en el versículo 17, dice así: me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. ¿Sí? Estas tres personas habían ido a visitar a Pablo y tal vez fueron los que llevaron la carta de Chloe y de los suyos. Entonces fue la manera o el medio como llegó el comunicado al apóstol. La iglesia de Corinto manifestó una inmadurez y una falta de espiritualidad. ¿Sí? Fue lo que manifestó. Y tenían varias prácticas que la verdad eran pecado. Sí, era una iglesia que por su misma inmadurez y falta de espiritualidad estaba en pecado. Cuando usted lee o leemos en este primer libro, primera carta a los Corintios, del capítulo 1 al 4, habla de divisiones. Cuando vamos al capítulo 5 y 6, habla de casos de inmoralidad sexual. Cuando vamos al capítulo 7, se manifiestan problemas matrimoniales. Cuando vamos al capítulo 10, se manifiestan problemas de idolatría. En el capítulo 11 vemos que hay alguna situación que se está presentando en cuanto a la cena del Señor, ¿sí? Se manifestaban abusos en la cena del Señor. Y en el capítulo 15 habla que había un problema respecto a falsas enseñanzas en cuanto a la resurrección. Entonces es una carta donde se manifiestan diferentes problemas en la iglesia de Corinto. Y ellos estaban haciendo peligrar todo el trabajo que Pablo había hecho, ¿sí? Y cuando nos referimos a la iglesia de Corinto, ellos tenían el problema de que se estaban inclinando por diversidad de líderes, ¿sí? Discutían entre sí porque yo soy del uno, yo soy del otro, cuando Pablo no es lo que les enseñó, ¿sí? Según el versículo número 12, cuando dice que unos decían yo soy de Pablo, otros de Apolos y otros de Cefas, ¿sí? Era lo que manifestaban. Ahora, todos los problemas que mencioné y que tenía la iglesia de Corinto radicaban y estaban relacionados con la falta de unidad, ¿sí? Cuando no hay unidad, vienen problemas doctrinales, vienen problemas de enseñanza, ¿sí? Vienen diversidad de situaciones dentro de la iglesia. Ahora también lo podemos aplicar a la familia, ¿sí? Cuando no hay unidad en la familia, entre esposos, entre padres e hijos, pues definitivamente van a haber cantidad de situaciones que van a traer problemas. Entonces, ese era el problema principal, por eso la carta se empieza hablando de lo que es la división, lo que es la falta de unidad dentro de la iglesia y trae como consecuencia diversidad de problemas. Entonces, hay una diversidad, una variedad de discusiones. ¿Y todo por qué? Por falta de amor y de un verdadero conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios. Recuerde, era una iglesia ¿cómo? Inmadura y con problemas de espiritualidad. Entonces, se estaba reflejando esta situación por las discusiones que estaban manifestando. No confiaban los hermanos, las personas de la iglesia de Corinto, no confiaban en Dios, en la sabiduría de Dios, estaban confiando, era en su propia inteligencia. Y cuando vamos al libro de Proverbios, capítulo número 3, versículos números 3 al 6, dice el texto en Proverbios 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Es lo que me enseña el libro de Proverbios, capítulo 3.
Ellos no confiaban en la sabiduría de Dios, estaban confiando en su propia conocimiento e inteligencia, porque habían algunos que se creían más sabios que los demás, y esas eran las personas que causaban división, personas que eran sabias en su propia opinión. Entonces, hermanos, dividir la iglesia es tan absurdo como querer dividir un cuerpo humano, como querer mutilar un cuerpo y desmembrarlo. Esto es demoníaco realmente, esto no es de Dios. Dios lo que quiere es que haya una iglesia unida, que haya una iglesia que se fortalezca en la unidad, no que se ataque, no que se esté desmembrando a sí misma, ¿sí? Es lo que el Señor me enseña. Y Pablo lo aclara muy bien, o lo explica mejor en el capítulo 12. Y quiero que vayamos un momento al capítulo 12 de allí mismo de 1 Corintios, cuando el apóstol Pablo en el versículo número 12 y 13 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ojo con eso. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Pero todos están, ¿qué? Unidos entre sí. Y el uno se necesita del otro, ¿sí? Entonces, es importante ver cómo Pablo lo explica. Es un conflicto en la iglesia o la familia, cuando muchos hablamos de lo que nos parece a nosotros. No es lo que a mí me parece, no es lo que yo quiera decir o piense. Es el enfoque de Dios el que nos debe poner en acuerdo, ¿sí? Es a través del enfoque de Dios y no a través de lo que a nosotros nos parece, sino a través de la gracia y la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso, que debemos estar en unidad. El apóstol Pablo, allí en el versículo 10 es como el texto, el versículo central de lo que quiero enseñar hoy. Allí en el versículo 10, el apóstol Pablo les dice: os ruego, ¿sí? Él les dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Pablo les está diciendo es: les suplico, hermanos, les ruego, hermanos, por favor. Pablo expresa esa preocupación y les exhorta con esta autoridad que el Señor Jesucristo le otorga, le da, ¿sí? El apóstol Pablo era un hombre de autoridad, firme en lo que decía, ¿sí? Porque él tenía claras sus convicciones. Bueno, eso también es para todos nosotros, como iglesia, como familias también, como grupos de oración. El Señor nos dice que no haya, ¿qué? Divisiones. Que no haya divisiones. La iglesia y la familia no pueden ser instrumentos de Satanás, porque el diablo lo único que sabe hacer es restar y dividir. Pero a través de la unidad se ve que Dios suma y multiplica. Es la especialidad de Dios, sumar y multiplicar. Y vemos también en el texto cómo Pablo se refiere a ellos como hermanos, ¿no? Él les dice hermanos, o sea que era la iglesia ya establecida, ¿sí? Personas que pertenecían a ese grupo, a ese cuerpo de Cristo. Y son personas que deben gozar de una estrecha relación unos con otros. Es lo que Pablo enseña. Es decir, ustedes no son desconocidos para que traten de esa manera. El Señor está con nosotros. Y si el Señor es el centro de nuestra iglesia, de nuestra vida, entonces no podemos estar divididos, no podemos tratarnos de esa manera. Ahora, allí en el versículo 10 también nos da la respuesta de lo que es unidad, de lo que debe ser la unidad para nosotros como iglesia o como un grupo familiar. Y él habla en el versículo 10, el apóstol Pablo, y es de que habléis todos una misma cosa. Entonces, unidad es hablar todos una misma cosa. Hablar una misma cosa significa simplemente estar de acuerdo, que estemos de acuerdo todos. Que otras personas puedan decir amén a las afirmaciones que usted y yo hagamos, ¿sí?
Y esas afirmaciones están determinadas solamente por la verdad que está establecida en la palabra de Dios. Y como decía allí en el libro de Proverbios, en el versículo 4, en el versículo 4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Es lo que necesitamos. Pero esto lo hace ¿qué? Es cuando Dios está dirigiendo nuestra vida y no nuestro parecer y no nuestra propia opinión, nuestros propios criterios, en lo que el Señor nos dice. Entonces, lo que Pablo quería escuchar de la iglesia de Corinto, de los corintios, no era de yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, no. Pablo lo que quería escuchar es, sí, yo estimo y amo a Pablo, yo estimo y amo a Apolos y a Cefas, pero yo soy de Cristo. Y es lo que Pablo quería escuchar, y es lo que tenemos que decir nosotros, yo pertenezco a Cristo, yo soy de Cristo. Y hoy vemos cantidad de personas siguiendo a hombres solamente, siguiendo a personalidades públicas solamente, siguiendo a pastores, y no estoy diciendo con esto que sea malo escuchar un mensaje de otro pastor, no es malo, pero usted y yo debemos recordar de que tenemos una congregación, tenemos un lugar a quien debemos sujetarnos y obedecer, porque Dios ha establecido iglesias locales por ello. Entonces vemos personas como están corriendo detrás de hombres, siguiendo doctrinas, ¿sí? Y a todo le dicen amén, a todo le dicen amén. Entonces allí es donde viene la confusión y viene el problema y vienen las divisiones, porque personas que llegan con ideas, con enseñanzas, con cosas en sus cabezas que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, ¿logramos hablar lo mismo? Solamente cuando buscamos la presencia de nuestro Dios. Estamos en la carta primera a los Corintios. En el capítulo 2, versículo 2, dice la palabra del Señor. Pablo dice esto: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es lo que tenemos que hacer nosotros, buscar a Cristo, ¿sí? Ir a los pies de Cristo. Es lo que tenemos que hacer nosotros, no ir detrás de hombres, ¿sí? Dios usa a los hombres, sí, yo no estoy en contra de esto, pero debemos tener mucho cuidado con lo que estamos diciendo, con lo que estamos compartiendo. Es importante. Entonces, unidad es hablar todos una misma cosa. Pero en el mismo versículo 10, el apóstol Pablo dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es lo segundo. Necesitamos estar unidos en una misma mente y parecer. Para hacerlo, tenemos que apoyarnos únicamente en la mente de Cristo. En la mente de Cristo. Capítulo 2, versículo 15 y 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos el Espíritu del Señor, tenemos la mente de Cristo. Yo le invito para que usted lea esos capítulos y se va a dar cuenta cómo Pablo lo dice, ¿sí? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y si tenemos el espíritu de Dios en nuestra vida, pues nunca va a haber división. Simplemente lo que tenemos es unidad en nuestra vida. Entonces, una misma mente y parecer se logra solamente aceptando las enseñanzas, las verdades bíblicas establecidas por el Señor. Es la única manera. Entonces, lo que nos diferencia de una persona natural, como el apóstol Pablo lo describe en ese capítulo 2, lo que nos diferencia a nosotros de una persona natural es que tenemos el Espíritu del Señor en nuestra vida. La persona natural no lo tiene, ¿sí? Y lamentablemente, y me atrevo a decir esto, aún dentro de la iglesia del Señor hay personas naturales, personas que verdaderamente aún no han tenido una verdadera conversión, una entrega genuina al Señor, no son radicales en su verdadero compromiso con el reino de Dios, ¿sí? Allí en el versículo 14 lo estaba diciendo, lo dice en el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para Él, ¿qué son? Para Él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Entonces, en la iglesia del Señor, vuelvo y le digo, hay personas con comportamientos que a uno lo llevan a preguntarse, bueno, esta persona que está en la iglesia, que yo le digo hermano, ¿realmente es cristiano? Porque se comporta como un natural, ¿sí? Y solamente produce dificultades y problemas, y su vida se mueve todavía alrededor del pecado y de situaciones diversas, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. No podemos depender de nuestro propio entendimiento, como lo decíamos ahora, de nuestro propio criterio. Según Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo que para nosotros parece lo mejor, no significa que sea agradable para nuestro Señor, ¿sí? Entonces debemos tener mucho cuidado, vuelvo y lo repito, con lo que a mí me parece, porque tal vez no es agradable a nuestro Dios. Ahora, ¿qué hacer si hay división en la iglesia o en la familia? ¿Qué hacer si tenemos divisiones? Lo primero es buscar la fuente del conflicto. ¿Qué es lo que produce la división? ¿Qué es lo que trae esta situación difícil? Según la palabra, nos peleamos unas personas con otras, ¿sí? Nos estamos peleando. Cuando nuestro real enemigo es Satanás y sus demonios. Era lo que estaba pasando en esta iglesia. Habían conflictos y divisiones entre los mismos hermanos, porque cada uno decía, a mí me parece. Vuelvo y le digo, no es como a usted y a mí nos parezca, es lo que Dios establece en su palabra, ¿sí? Entonces, nuestra lucha no puede ser entre nosotros mismos. Nuestro enemigo se llama Satanás. Entonces, es terrible ver hermanos peleándose entre sí por diferentes cosas, o ver matrimonios, parejas peleándose por tonterías que solamente terminan destruyendo familias, acabando con familias. Y en esta cuarentena eso está reluciendo mucho, donde muchas personas están teniendo cantidad de problemas en sus casas, y eso está trayendo divisiones dentro de los hogares en ese tiempo de cuarentena. Ojo con eso, porque ¿dónde está Cristo en nuestra vida? ¿Dónde está el Señor en nuestro corazón? ¿Dónde está el Espíritu de Dios en nuestro corazón, en nuestro ser? Entonces hay que analizarlo. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra ¿qué? No tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, identifiquemos el conflicto, ¿sí? Y no pongamos la mira en el hermano o en la familia. Recuerden, nuestra lucha no es en la carne, ni contra carne y sangre. Nuestra lucha es espiritual. Entonces identifiquemos los problemas y vamos a tratar de abordarlos. Hay otra cosa que puede pasar, que tenemos que hacer si hay división, y es renunciar a las armas humanas, ¿sí? Porque es que muchas veces vivimos desarmados, preparados para atacarnos unos a otros. Pablo lo llama esto armas de la carne. Segunda a los Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Segunda a los Corintios 10, versículos 4 y 5, dice la palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A Cristo. Entonces, tenemos que mirar que hay armas humanas que se levantan en contra del conocimiento de Cristo, a la obediencia a Cristo. Cuando hacemos las cosas independientemente de Dios, estamos actuando con las armas de la carne, ¿sí? Y lo que hacen las armas de la carne es solamente traer división dentro de la iglesia, dentro de los hogares, dentro de las parejas, ¿sí? La relación de pareja.
Es lo único que trae. Ahora, algunas armas de la carne pueden ser manipulación, el chisme también es un arma de la carne, la calumnia, la amenaza, la culpa, el ridículo, la gritería, la maledicencia, la mentira, el engaño. Entonces, son armas de la carne, armas humanas que tenemos que identificar y echarlas fuera de nuestra vida, echarlas fuera de la iglesia, echarlas fuera de nuestra familia, porque lo que están haciendo es dañar, solamente dañar, ¿sí? Y si daña, pues todos perdemos definitivamente, todos perdemos, ¿sí? Tenemos que enfocarnos en lo que es importante, en lo que verdaderamente a Dios le agrada. Pero el problema es que muchas veces nos enfocamos en los problemas, en las situaciones, en las dificultades. Tenemos que aprender, hermanos, a usar las armas, y no las armas de la carne, las armas humanas, sino las verdaderas armas espirituales de las cuales el Señor nos ha entregado, nos ha confiado, ¿sí? Usar esas armas. Y una de ellas, que usted la conoce y en cada momento la recordamos, una de esas armas poderosas es la oración. La oración es un arma espiritual tremendamente poderosa. Después de una discusión, de discutir con un hermano, de discutir con un familiar, lo que menos se piensa es orar. Y qué bueno que después de tener una diferencia con otra persona pudiéramos sentarnos y decir, bueno, vamos a orar y que sea el Señor dirigiéndonos en esta situación, ¿sí? ¿Para qué? Para que no hayan divisiones y situaciones difíciles. Entonces es importante hacerlo. La oración nos recuerda de quién es Dios, quién es nuestro Dios. Y la oración nos va a recordar allí en ese momento de que somos hijos de Él y que no estamos para pelear, para tener conflictos, para tener diferencias, para tener divisiones. La oración nos pone en la perspectiva de Dios. En cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier conflicto. Lo más importante es la oración. Mateo capítulo 18, versículo 19 y 20, dice algo que usted y yo conocemos ya. Y quiero invitarle para que lo leamos. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué maravilloso es esta promesa del Señor. Si usted y yo nos ponemos de acuerdo en la oración, Dios está allí con nosotros. Dios va a respaldar nuestra oración y nos va a llevar a estar en el mismo sentir y en el mismo parecer. El Señor nos va a llevar a que usted y yo podamos hablar lo mismo, hablar las mismas cosas. No que sea lo que usted piensa y lo que yo piensa, no, es lo que Dios nos va a poner de acuerdo. Dios nos va a poner de acuerdo definitivamente. Entonces es importante, la oración en unidad es poderosa. Vuelvo y lo reitero, cuando nos ponemos 2 o más personas de acuerdo, sea en la iglesia o sea dentro de la familia. Entonces, mis hermanos, usemos las armas espirituales que el Señor nos ha dado y renunciemos a las armas humanas que solamente están destruyendo, están dañando, están dividiendo. Ahora, no siempre tenemos que estar de acuerdo para llevarnos bien, claro, porque en la unidad también hay diversidad. En la unidad hay diversidad de opiniones, de pensamientos. Hay diversidad de talentos, hay diversidad de dones, ¿sí? Hay diversidad de habilidades, pero a lo que nos debe llevar todo eso es a fortalecer, no a dividir, a que podamos estar fortalecidos y que como miembros de un cuerpo podamos entendernos y podamos avanzar en el reino de Dios, podamos seguir avanzando como familias, ¿sí? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Busquemos la unidad, hermanos y hermanas en la iglesia, familia, busquemos la unidad. Busquemos la unidad en estos tiempos de cuarentena, en estos grupos de oración que estamos teniendo. Allí reuniéndonos con nuestras esposas, hijos, con padres, con personas cercanas. Hermanos,
unámonos, pongámonos de acuerdo. Hay que sentarse, hay que conversar, hay que hablar de lo que usted piensa, de lo que yo pienso, pero siempre terminar orando para que el Señor nos ponga a hablar las mismas cosas, nos ponga de acuerdo y que podamos terminar con el mismo parecer, el mismo sentir, con la misma mentalidad, mis hermanos, ¿sí? Para que sea Cristo el que nos dirija, que sea Cristo con su verdad, con la palabra, la que nos ponga en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, definitivamente tenemos que cuidarnos porque el diablo está buscando meterse de una manera sutil, está buscando artimañas para meterse en medio de las relaciones de iglesia, de las relaciones de familia, solamente para dividir. Y no olvide esto, Satanás lo único que busca es restar, dividir. Pero Cristo, cuando estamos unidos a Cristo y cuando tenemos las armas espirituales que Él nos da, pues definitivamente lo que vamos a hacer es fortalecer, es sumar, es multiplicar, es estar cada día más unidos, porque Cristo es el que está con nosotros. Y hay un texto que aunque muchas veces, casi siempre se usa para los momentos de matrimonio, en Eclesiastés dice que un cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Entonces tenemos que ser fuertes, pero esa fortaleza solamente nos la da el Señor. Así que, hermanos, enfoquémonos en la unidad y tengamos mucho cuidado, porque estamos en tiempos peligrosos también, donde el amor de muchos se está enfriando. Así que le doy gracias a Dios por esta palabra. Quiero invitarle para que el próximo tema es la continuación de este prácticamente. Usted pueda también escucharlo, pueda verlo y pueda analizarlo, ¿sí? Para el siguiente mensaje que viene. Podríamos decir que esta es la parte 1. Así que damos la gloria a Dios y la honra porque Él es el que nos invita a estar unidos cada día. Vamos a tener una oración y vamos a declarar la bendición de Dios. Padre, quiero agradecerte por este tiempo que nos has regalado, porque hoy tu palabra nos invita, Señor, a que no tengamos divisiones entre nosotros como iglesia, como familias, Dios, sino que podamos hablar las mismas cosas, podamos, bendito Rey, tener el mismo lenguaje espiritual, Dios, pero también a que podamos tener una misma mente y un mismo parecer, que podamos tener ese discernimiento como iglesia, cuidarnos, Dios, porque solamente somos llamados a servir a Cristo, a buscar a Cristo, a seguir a Cristo, porque fuimos escogidos, bendito Rey, para ser parte del cuerpo de Cristo. Renunciamos a ser iglesias desmembradas, mutiladas, y declaramos iglesias fortalecidas, unidas, miembros sirviéndose en unos a otros en el nombre de Jesús. Así que oro por la iglesia del Señor, para que haya unidad, para que fortalezcamos la unidad, Señor, y podamos poner nuestra mirada en ti cada día. Por esas familias que en este momento están teniendo dificultades de unidad, donde hay en este momento discusiones, hay divisiones, donde el orgullo solamente está fortaleciendo sus vidas, las armas humanas están fortaleciéndose. Pero en el nombre de Jesús, oro para que hayan familias que digan hoy, renunciamos a esas armas humanas y tomo las armas espirituales que el Señor me da para poder vencer y poder tener la unidad en mi familia, para poder guardar el amor en mi familia. Así que oramos, Señor, y también confiamos, porque el apóstol Pablo también nos enseña en la preeminencia del amor, que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, bendito Rey. Que podamos ser esas personas que aprendamos a amarnos unos a otros, a respetarnos unos a otros y guardemos la unidad, Señor. Así que oramos para que tú te glorifiques en medio de nosotros y que sea el Espíritu Santo de Dios, como lo aprendíamos ahora aquí, Señor, que sea el Espíritu Santo. Y si hay alguna persona que en este momento tiene esa lucha con esas armas humanas, en el nombre de Jesús, yo quiero invitarle a usted que está escuchando esta palabra para que renuncie a esas armas humanas y en el nombre de Jesús pueda tomar las armas espirituales que le van a dar la victoria. Así que confiamos en la palabra y declaramos iglesias unidas, declaramos familias unidas,
fortalecidas por la palabra, por la verdad, porque tenemos la mente de Cristo. Renunciamos a la mente del mundo. Renunciamos a esa mentalidad mundana. La palabra dice, no os conforméis a este siglo, no os conformemos a este mundo, al sistema del mundo, sino que renovemos nuestra manera de pensar. Así que en el nombre de Jesús oramos por la unidad en la iglesia y en la familia. Te bendecimos, te glorificamos y declaramos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Doy gracias a Dios por esta palabra. Entonces les invito para que vean la segunda parte de este tema, que va a ser muy especial. Va a ser confrontador, pero muy especial porque nos va a ayudar para guardar la unidad en medio de nuestra iglesia y de nuestros hogares. Dios les bendiga grandemente.